La palabra de este día se encuentra en Santiago, capítulo 2, del versículo del 1 al 13. Santiago, versículo 2 del capítulo 2 del versículo del 1 al 13. Si lo he encontrado, mis hermanos, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, amonestación contra la parcialidad. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os apremian los ricos, no os apremian los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado por vosotros? Si bien cumplís la ley real conforme a la Escritura, amaréis a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiese en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así, hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicios y misericordias hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Podemos tomar asiento. Esta carta la escribe Santiago, ¿cierto? Medio hermano de Jesucristo. Y dice, el primer versículo dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Sin acepción de personas. ¿Qué significa, cierto, que sea sin acepción de personas? Dice que no tenemos que tener preferencia por los hermanos, ¿cierto? Se tiende, cierto, a veces en algunas iglesias, ¿cierto? Que si se ve a un hermano que tenga mejor situación económica o se vea más bonito, ¿cierto? Siempre se tiende a tener preferencia por ello. Y el que se ve, ¿cierto? Más pobrecito o más humilde, ¿cierto? Se ha quedado de lado. Pero el Señor aquí dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie y siéntate aquí abajo, bajo mi estrado, ¿cierto? Aquí nos está diciendo, ¿cierto, Señor, de que muchas veces, ¿cierto?, llegan a la congregación personas, ¿cierto?, con buena situación económica. Aquí nos habla de un hombre con un anillo de oro, pero no es solamente un anillo de oro, hermano, porque nosotros muchos tenemos una gargantillita de oro, un anillito de oro, ¿cierto?, mi hermano, pero eso no significa, ¿cierto?, que seamos unas personas ricas, sino que con mucho esfuerzo, ¿cierto?, hemos comprado, ¿cierto?, algo bonito, ¿cierto?, para poder tener, mi hermano. Incluso el oro ahora en estos tiempos, ¿cierto?, es una inversión para aquel, ¿cierto?, que quiere, que puede tener dinero y puede comprarlo. Pero cuando llega esta persona a la iglesia ostentando, ¿cierto?, este oro, ostentando esos grandes relojes,
ostentando. No estoy diciendo que sea malo tener mi hermano, sino que la ostentación y el querer mostrarse es lo malo, mi hermano. Cuando tú miras a la persona que está al lado tuyo, es menos solamente porque viste de una forma humilde, ¿cierto? Se tiende también, ¿cierto, mi hermano, a ver las marcas de las ropas, las marcas de los zapatos, de las zapatillas, ¿cierto? Dios nos libre de esas cosas, mi hermano, porque se sufre también cuando un hermano o una hermana, ¿cierto?, tiende a pensar que si no tiene algo de marca, ¿cierto?, no es importante. Para el Señor todos somos muy importantes, mi hermano, y el Señor nos vino a que nosotros tuviéramos riqueza. El Señor vino a darnos riqueza espiritual, una riqueza, ¿cierto?, que es para que nosotros podamos tener una vida eterna, mi hermano. Un día me contaba, ¿cierto?, una persona, una hermana, y me decía que tenía mucha pena. Yo le dije, ¿por qué tienes tanta pena? Me decía, porque una persona que yo amo, me decía, hizo un comentario delante de mí, sabiendo que yo soy evangélica. Y en una de esas conversaciones dice que le dijo, se conversó de política, se conversó de muchas cosas y llegaron a la religión. Y él dice, está mal que lo diga, dijo él, pero los comunistas y los evangélicos son gente muy humilde, pero lo dijo en forma despectiva mi hermano. Pobre, eso quiso decir, gente pobre. Pero más que ofenderme, me dio mucha pena haberla escuchado, ¿cierto? Nos sentimos con mucha pena en el corazón, porque la pobreza la tenía él, la pobreza espiritual, ¿cierto? La tenía él. Qué pena, si piensa de que por tener más o tener menos cosas económicas, cosas materiales, ¿cierto? Somos más ricos, mi hermano. Qué tristeza, ¿cierto? Que una persona piense de esa forma tan despectiva de un evangélico. Porque pero el otro dice, a modo de defensa, dice, no, le dice, ellos son personas muy cultas. También hay personas profesionales muy cultas y a veces no se necesita un cartón para ser una persona culta o ser una persona de buen vivir. Y él le dice, hay profesores, dijo, profesores, le dijo esta persona, y él dice, sí, pero son nada más que profesores. Entonces, mi hermano, es una lástima, una pena, ¿cierto? Cuando hay tanta pobreza, ¿cierto? En el corazón, por la falta del espíritu, ¿cierto? Nosotros oramos por nuestros familiares, oramos por nuestra gente que nosotros amamos, para que no les pasen estas cosas, porque nosotros vemos alrededor de nosotros, ¿cierto? Que la juventud muchas veces, si no tiene algo de una marca, ¿cierto? No son felices. Si no tienen las cosas que el resto tiene, que son un computador, un buen teléfono y de marca, no son felices, mi hermano. Entonces es una pobreza tan grande en el espíritu, mi hermano, que no son felices, incluso cuando lo llegan a lograr, mi hermano, aún no son felices, porque siempre quieren otra cosa, porque la tecnología todos sabemos, ¿cierto?, que va cambiando. Si un día tú tienes algo moderno, algo que está a la vanguardia, ¿cierto?, mañana ya no va a estar a la vanguardia, va a venir otra cosa, porque así es el mundo. El mundo quiere que nosotros consumamos, ¿cierto? Y que no estemos conformes con lo que tenemos, sino que siempre estemos comprando y anhelando cosas, ¿cierto? Que a veces no nos alcanzan, mi hermano, y se hace un gran esfuerzo. Y nosotros también tenemos la culpa de que nuestros hijos, ¿cierto?, sean como son, mi hermano, que no aprecien lo que tienen, porque hacemos un gran esfuerzo, ¿cierto?, los padres, para que ellos tengan, ¿cierto?, una bicicleta. Una bicicleta a veces cuesta más de lo que es el sueldo de uno, y los padres se encariñan, ¿cierto?, por meses para pagar esa bicicleta. Y ellos, ¿cierto?, no aprecian esas cosas y quieren tener juegos importantes, juegos costosos, mi hermano, y los padres, ¿cierto?, hacen gran esfuerzo para tenérselo. ¿Por qué? Porque el amigo lo tiene, porque el vecino lo tiene. ¿Cómo mi hijo no lo va a tener? Entonces nosotros apoyamos ese consumismo, ¿cierto?, y esa pobreza que llega a los jóvenes. Por eso también las depresiones, mi hermano, cuando los jóvenes, ¿cierto?, ven que el resto tiene y ellos no tienen y se sienten que son poco queridos, sienten que los padres no los quieren, mi hermano. Qué tristeza en eso. Entonces nosotros como papás tenemos mucho que ver, ¿cierto?, de las cosas que nuestros hijos hacen o piensan, mi hermano. Tenemos que estar bien claros, ¿cierto?, que cuando usted le compra algo costoso a su hijo, ¿cierto?, es un sacrificio, pero él no lo va a ver, es porque me lo merezco. Me merezco porque yo soy hijo y tú eres mi padre, ¿cierto?, y tienes que dármelo.
Entonces tengamos cuidado con esas cosas, ¿cierto, mi hermano? Esa pobreza espiritual que nosotros le ayudamos a tener a nuestros hijos, Señor. El Señor nos libre, ¿cierto? Y estamos a tiempo todavía, porque nuestros hijos son pequeños, todavía le podemos, yo ya los tengo grandes, pero ustedes que tienen hijos pequeños, aprendan, enséñenles, ¿cierto? No porque una habitación sea grande, la vamos a llenar de cosas, mi hermano, porque los niños no necesitan cosas, necesitan cariño, necesitan apoyo, necesitan que usted los enseñe, y sobre todo que les enseñen de Jesucristo, mi hermano. ¿Quién es Jesucristo? Los niños de hoy no conocen a Jesucristo. No saben que hay un cielo, el cielo para ellos es una cosa que no tiene un sentido, mi hermano. Y que como que se murió nomás, se murió. No hay cielo ni infierno, se murió, desapareció, no se va a ver más. Eso es lo que los niños piensan en estos tiempos, mi hermano. Son muy poquitos contados, ¿cierto? Los que saben que hay un Dios, que la Navidad no es un viejito pascuero, que la Navidad es el nacimiento de Jesús, ¿cierto? Y eso nosotros, Señor, el mundo, ¿cierto? Nos enseña y nos ayuda a ser consumistas. Y nosotros no debemos ser así, mi hermano. La palabra nos dice que nosotros no podemos discriminar, ¿cierto? No podemos mirar al prójimo, ¿cierto? Con la punta del pie. No podemos mirar al prójimo, ¿cierto? Con una pobreza tan grande de nuestra parte espiritual, mi hermano. Nos dice, y siéntate tú aquí de pie y siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos si venís a ser jueces con malos pensamientos, dice la palabra. Hermanos míos, amados, dice, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, dice, ¿cierto? El Señor vino al pobre, el Señor vino a salvar al pobre que estaba oprimido, a ese pobre, ¿cierto?, que era pisoteado y tratado con la punta del pie, ¿cierto? ¿Cuánto eran mirados, ¿cierto?, esclavos, donde no les importaba si este esclavo comía, dormía, estaba cansado, estaba enfermo, ¿cierto?, en esos tiempos. Y el Señor, y a través del tiempo, ¿cierto?, también nos han enseñado que tenemos derechos, mi hermano, gracias a Dios. Tenemos derecho, el trabajador tiene derecho a trabajar, ¿cierto?, las 8 horas, tiene derecho a las vacaciones, tiene derecho, ¿cierto?, a que si se enferma tiene una licencia, mi hermano, y se les paga. No todos, pero sí son derechos que hemos adquirido, ¿cierto?, a través del tiempo, pero en esos tiempos no era así. Pero gracias a Dios, ¿cierto?, el Señor ha tocado algunos corazones para que nosotros tengamos una vida tranquila, más tranquila que en esos tiempos, mi hermano, ¿cierto?, donde el pobre era mirado en menos, pisoteado, ¿cierto? Hay una parábola, ¿cierto?, del rico y el pobre, ¿cierto?, de Lázaro, donde el rico, ¿cierto?, ostentaba, ¿cierto?, su mesa, ¿cierto?, lleno de cosas deliciosas, ¿cierto?, manjares, y Lázaro estaba, ¿cierto?, a un lado pidiendo, ¿cierto?, migaja de pan, ¿cierto, mi hermano? A lo mejor era pobre, era un andrajoso, a lo mejor no andaba sucio, pero era pobre en su ropa, en su vestir, ¿cierto?, y era mirado en menos. Peor que un perro, mi hermano, peor que un perro. Pero ¿qué pasa, cierto? Que cuando ellos mueren, ¿cierto? Uno va al cielo y otro se va al infierno. ¿Y quién se va al cielo, mi hermano? El pobre. Pero por pobre, no por ser pobre, sino porque ser humilde de corazón, mi hermano. Él era un humilde de corazón. Y el rico era un soberbio, que lo tuvo todo en la tierra, pero aparte de eso era un soberbio, que no miraba, ¿cierto?, alrededor y no miraba, ¿cierto?, la necesidad de las personas, mi hermano. Dice, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que nos arrastran a los tribunales, ¿cierto? Eso se ve en estos tiempos, ¿cierto? Cuando, por poner un ejemplo, mi hermano, en la política. ¿Cuántos políticos por tener, ¿cierto?, más votos, ¿cierto?, aparecen dándole la mano, ¿cierto?, al más pobre? Nunca los vieron. Están con mucha corbata, ¿cierto?, lo mejor externo, y aparecen, ¿cierto?, dándole la mano y dando besos a los pequeños, ¿cierto? Y todo eso por conseguir los votos y dando promesas, haciendo promesas, ¿cierto?, de que la pobreza se les va a acabar, que le van a dar casa, que le dan canastos de comida, ¿cierto? Y compran, ¿cierto?, sus votos, compran sus votos, mi hermano. Se burlan del pobre, se burlan de la gente humilde, mi hermano, ¿cierto? Entonces dice, no os oprimen los ricos, que son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales, ¿cierto? Y después, ¿cierto?, cuando lo necesitamos, no están por ninguna parte. Y hay que conseguir una hora, ¿cierto?, para poder verlos, y a veces no se consigue, mi hermano, porque ellos se olvidan de la necesidad del pobre.
Pero Dios no se olvida de la necesidad del pobre porque siempre está ahí. Dios siempre está ahí, ¿cierto? Para que Él lo busque. Porque, Señor, como decimos siempre nosotros, Dios es prudente. Si tú no lo dejas entrar, Él no va a entrar a tu vida. Pero si tú, ¿cierto? Le pides al Señor que entre a tu vida y a tu corazón, el Señor sí lo va a hacer, mi hermano. Dice en el 8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra, la ley dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es una ley, ¿cierto?, que el Señor nos ha dado. Y que tenemos que amarnos, ¿cierto?, hermanos, que tenemos que amar al prójimo, tenemos que hablar a la persona que tiene necesidad, ¿cierto? A veces no es necesario que lo pidan, porque uno mismo se puede dar cuenta, ¿cierto?, que hay necesidad, ¿cierto?, dentro de la hermandad también, mi hermano. ¿Ah? Así como hay una pastora que se está preocupando de la necesidad, ¿cierto?, de los hermanos, hay otro Señor que se preocupa, ¿cierto?, de proveer, ¿cierto?, de las cosas, ya sea material o sea en forma de, no sé, con alimentos, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, sustentar, ¿cierto?, la vida de una familia que la necesite, mi hermano. Y nosotros, ¿cierto?, estamos llamados a eso, mi hermano, y eso es amar a nuestro prójimo. Eso es amar al prójimo, y no guardarnos para nosotros lo que el Señor por gracia nos ha dado, mi hermano. Porque imagínense que el Señor nos quite esa gracia, ¿cómo vamos a estar nosotros? ¿Quién no ha pasado, cierto, alguna vez en su vida una necesidad, cierto? Qué terrible cuando una madre no tiene que darle un hijo, cuando un hijo le pide pan y ella no sabe qué, dice que no, no hay. Pero una madre, cierto, siempre va a tratar de tener ese pan, como sea, mi hermano. Pero a veces, cierto, hay mucha necesidad, en el pueblo también hay necesidad, cierto, y una necesidad espiritual también, mi hermano. Una necesidad, cierto, no solamente de pan y agua, sino una necesidad del alma, mi hermano. Y esa es la necesidad que nosotros como cristianos debemos llenar, mi hermano. Porque el Señor nos ayuda en eso, Señor. El Señor nos dice, cierto, que debemos ser y cumplir la ley que Él nos ha dado. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, dice el Señor. Si hacemos eso, el Señor está contento con nosotros. Pero dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Si nosotros, cierto, discriminamos a alguien, cierto, que no nos gusta porque no nos gustó cómo se vistió, o porque no nos gusta porque no nos va, es también, hermano, que hay una necesidad de mucho, cierto, de buscar un bienestar. Si yo soy amigo de este o de esta persona, voy a tener, cierto, a lo mejor voy a cambiar de estatus, voy a tener trabajo, voy a aprovechar su campo, ¿cierto? Voy a salir de vacaciones a su casa, ¿cierto? Hay hay una ambición, algo que no es bueno, que el Señor lo conoce. Si el Señor, nosotros no lo vamos a mentir al Señor, nosotros podemos esconder, ¿cierto?, bajo la alfombra, ¿cierto?, toda nuestra suciedad, pero el Señor, ¿cierto?, levanta esa alfombra y nos va a descubrir, mi hermano. Nosotros no nos podemos esconder del Señor. Nos dice, si hacéis excepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores, ¿cierto? Porque cualquiera que guardare toda la ley, ¿cierto? Pero ofendiere en un punto, imagínense, hermano, en un punto, nosotros podemos hacer las cosas muy bien según nosotros, pero nos equivocamos en una sola, dice, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los otros, las otras leyes, ¿cierto? No nos va a salvar, ¿cierto? El que mata, ¿cierto?, es un asesino, está pecando, mi hermano. El que viola está pecando. El que fornica está pecando. El adúltero está pecando. Y no porque sea una buena persona, no, que ya está pecando, mi hermano, y dice que está en falta ante el Señor. Y nosotros tendemos siempre a juzgar. Nuestro pecado es menos pecado porque Él hizo algo más grande. Como se ve en las cárceles, mi hermano, cuando un asesino, ¿cierto?, o de niño llega a la cárcel, pero un asesino que asesinó a una persona adulta se siente con el derecho de castigar al otro, porque ve que ese pecado de matar a un niño es más grave que lo que él hizo. Pero ante los ojos del Señor, mi hermano, todo es pecado. Todo es pecado, mi hermano. Dice, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Cierto? Así hablad, así haced,
Si usted dice algo, ¿cierto? Que sea, como dice, que tú sí seas sí, tú no sea no. Dice, si tú hablas y dices estas cosas, también hazlas. Hazlas también, no solo sean palabras, ¿cierto? Porque es muy bonito predicar la palabra del Señor, ¿cierto? Y pensar completamente diferente, o hacer las cosas que al Señor no le agradan. Entonces el Señor dice, si hablad, haced así, así haced, dice, como lo que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Si usted no tiene misericordia con su hermano, mi hermana, si usted juzga sin haber, antes de tiempo. El otro día veíamos, ¿cierto?, cómo en la televisión, ¿cierto?, con este caso que estaba sucediendo, la gente ya estaba juzgando, ¿cierto?, a este hombre antes de tiempo. Estaban apedreando la casa, juzgando a la madre, juzgando a toda la familia, mi hermano, apedreándola, cuando ellos necesitaban, ¿cierto?, el apoyo de todos. A lo mejor sí el hombre era un asesino, a lo mejor sí el hombre, ¿cierto?, abusó de este pequeño, no lo sabemos, yo no lo sé, pero tenía derecho, ¿cierto?, todos tenían derecho, ¿cierto?, a ser juzgados primero, ¿cierto?, a buscar pruebas de lo que estaba sucediendo, pero no a priori, ¿cierto?, mi hermano, llegar y juzgar nosotros y tomar decisiones que no nos corresponden, mi hermano. También tenemos que respetar las leyes terrenales, ¿cierto? No, había gente, ¿cierto?, que nosotros veíamos por la televisión que este hombre, ¿cierto?, estaba custodiado, ¿cierto?, por investigaciones, y había gente afuera que querían que lo entregaran para lincharlo, mi hermano. ¿De qué estamos hablando en estos tiempos? ¿Se le ocurre que Carabineros le va a entregar, cierto, porque sí, a una persona que está todavía, no se sabe si es culpable o no, para que lo maten afuera? ¿Cierto? Tenga misericordia, Señor, de esas personas, ¿cierto?, que estaban tratando de hacer daño, y se sumaban unos y otros, y ya no había raciocinio de todos, sino que actuaban solamente como animalitos, como jauría, mi hermano. Entonces, Señor, nos libre a nosotros de ser así, mi hermano. ¿Ah? Que pensemos primero antes de juzgar. Pensemos antes de juzgar. Y si ha de ser culpable, ¿cierto? La ley se encargará. La ley terrenal se encargará. Pero Dios, ¿cierto?, ya lo tiene en cuenta para juzgar. ¿Cierto, mi hermano? Dice, porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Si tú tienes misericordia, ¿cierto?, el Señor te mirará con misericordia. Así nos va a juzgar el Señor, así como nosotros nos hemos comportado, como hemos mirado a nuestro prójimo, ¿cierto? El Señor nos va a mirar a nosotros también. Entonces, tengamos cuidado con las cosas que hacemos, ¿cierto? Y que si nuestro caminar no es bueno, nosotros corrijámonos, porque para eso es la palabra, para eso diariamente se lee la palabra, porque el Señor nos enseña diariamente, ¿cierto?, a cómo comportarnos, a cómo ser en nuestras vidas. Si estamos equivocados, que esta palabra haya llegado a su corazón, mi hermano, que haya llegado a su corazón y diga usted si está equivocado, se siente, sí, yo soy así, voy a tratar de cambiar. Es difícil muchas veces cuando ya tenemos arraigado esas malas costumbres, mi hermano, pero con el Señor todo se puede. Y tenemos que tener confianza de que así va a ser, mi hermano. Bueno, hasta aquí su palabra. Se la entrego con glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. ¿Nos ponemos de pie, mi hermano? Padre Santo, lleno de amor y de misericordia, Señor, vamos ante su presencia, Padre Celestial, primero que todo agradeciendo, Señor bendito Jesús, que usted nos habla a través de su palabra, Padre Santo, usted nos orienta, Señor, a veces nos reprende, Señor bendito Jesús, Señor, pero la reprensión, Señor, si viene de usted, todo es bueno. Sus enseñanzas, Señor bendito Jesús, son importantes para nuestra vida, porque nos ayuda, Señor bendito Señor, a llevar un buen camino, Padre Celestial, un buen caminar. Pedimos en esta hora su bendición para que esta palabra haya llegado, Señor, como un perfume grato a cada corazón, Padre Santo. Bendito sea, Señor. En esta hora, Señor, se lo presento todo esto en el glorioso nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.